Buen día para todas, soy Celina de Meléndez y llegamos a este viernes 24 de enero y vamos a terminar con la segunda carta a los tesalonicenses porque solo son 3 capítulos. Vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 5 para comenzar. Por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, mis estimadas, es que la palabra de Dios capacita al creyente para vivir en este mundo de maldad. De eso estamos súper seguras y es lo que decía ayer. Esta palabra, la Biblia, nos impide o nos capacita para que no seamos engañadas como veíamos el día de ayer. En este mundo que nos puede decir cualquier cosa, nos puede ofrecer cualquier cosa, bueno, hay tantas y tantas formas del engaño de Satanás para este mundo, pero la palabra de Dios nos está diciendo que nos capacita para eso. Esta palabra es la que establece que estemos firmes a todos los creyentes en su andar por este mundo mientras estemos aquí, ya sea que el Señor venga antes de que a traer a su iglesia, o sea, el arrebatamiento, o sea que nos llame ya porque sea nuestro tiempo de partir para estar con Él. Y vemos el ruego, orad por nosotros. ¿Qué, qué instrumento más precioso nos ha dejado el Señor la oración, en la oración? Que oremos unos por otros. Ellos les estaban pidiendo que oraran por ellos porque para ser librados de hombres perversos y malos, dice. La oración es algo en lo cual cada creyente se puede implicar. No creemos que la oración sea un don solo para unas personas, solo para los pastores o los líderes o aquellas personas que sí tienen una susceptibilidad a la oración, pero no, la oración es para todas, dice la palabra, para cada creyente. Y es algo que todos, todas y todas deberíamos practicar a diario y a cada momento, como dice la palabra, orar sin cesar. No quiere decir esto que nos vamos a encerrar en un cuarto a estar todo el día orando. Por supuesto que tenemos que tener un lugar especial para nuestra oración específica, pero podemos andar en la calle, podemos estar haciendo nuestros oficios en la casa, podemos estar lavando trastos y estar con nuestra mente platicando con el Señor. Esto lo deberíamos de practicar, hacer todo el tiempo. Cada trabajo u obra que se lleve a cabo, hermanas, para tener éxito, tendría que estar respaldada por la oración. Aún aquellas cosas pequeñas que nos suceden, ya no digamos las cosas grandes como cambiar de empleo, como la enfermedad de un hijo, como comprar un carro, como ir cada día a nuestro trabajo. Cada cosa debería estar respaldada por la oración diaria. Pablo, es esto lo que le estaba pidiendo a los tesalonicenses, que oraran por él y por el equipo en el que estaban, ¿verdad? Para que el mensaje del Señor
se difundiera rápidamente. Pablo tenía un ministerio único, era un misionero y un predicador del Evangelio, tal como los que conocemos ahora mismo. Entonces, nuestra oración es que esta palabra de Dios sea honrada y se difunda para la gloria de Dios. La palabra de Dios tiene que ser exaltada por nosotras en la actualidad porque vemos que hay tanta gente que no la cree. Como dijimos anteriormente, la gente, por ejemplo, no cree en el infierno, pero no cree en el infierno porque no cree en la palabra de Dios tampoco. Oremos para que los cristianos la exaltemos con nuestras propias vidas, que la gente nos pueda preguntar, ¿y por qué las cosas, qué sé yo, te van bien? ¿O por qué no te abatís tanto cuando estás en dificultades? Que les podamos decir, porque la palabra de Dios dice esto y esto, porque oro cada día y esto no se ha salido del control de nuestro Señor. Por ello, hermanas amadas, las estimulo a que oremos para que aquellos que manifiestan creer en esta palabra o todos los que decimos ser cristianos, nos introduzcamos en ella en profundidad para conocer realmente lo que dice, que tiene una enorme relevancia en nuestras vidas y para que el mundo nos pregunte y el mundo que nos rodea sea lleno de esta oración, de la oración a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que es el que gobierna en nuestras vidas. Y es la forma que tenemos de comunicarnos con Él, además de la lectura de su palabra. Y vamos a terminar leyendo los versículos del 6 al 15, que dice así. Y cambia un poco el tema aquí Pablo y dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente y no trabajan en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. En estos versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos. Recibimos una orden en nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nos apartemos de personas que se comportan en una forma desordenada que no agrada a Dios. Pueden ser estos, como aquí dice, hermanos en la fe incluso. Tenemos que ser muy cuidadosas y pedir discernimiento del Espíritu entre acercarnos para presentarles el Evangelio
y ser nosotras contagiadas de su manera de vivir. Mucho cuidado con esto. Dios dejó bien en claro que teníamos que mantener la prioridad de nuestra relación con Él y a quién teníamos que seguir. En estos últimos versículos, Pablo nos exhorta a ser diligentes en nuestro quehacer en todos los ámbitos, ya sea en el trabajo secular como en nuestro servicio en la iglesia, además de no ser piedra de tropiezo y andar metiéndonos en chismes y en otras cosas que no nos interesan ni nos edifican, sino nos manda a no cansarnos de hacer el bien. Esta es una hermosa recomendación. Un creyente que cree en la bendita y feliz esperanza del retorno de Cristo, nunca deberíamos de cansarnos de trabajar para el Señor. Y termino con una frase del conocido maestro y predicador Moody. Yo me canso en el trabajo, pero nunca me canso del trabajo. Y esta debería de ser nuestra consigna en el trabajo y el servicio para nuestro Señor. Hay veces es cansado, sí, requiere mucho tiempo, sí, requiere sacrificio también, pero nunca cansarse del servicio y del trabajo para nuestro Señor, que Él nos da muchísimo más. Bueno, hermanas, muchas gracias por estar atentas a estos mensajes y terminamos esta semana con eso. Gracias por su atención. Recordemos, bañemos siempre nuestro día a día con oración. Cuídense mucho y bendiciones.